Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Walter Gutiérrez, voy a ser su profesor este año. Sabemos que estamos en primer año, así que vamos a empezar a trabajar lo más rápido posible por el tiempo que hemos perdido. En primer lugar, les voy a invitar a que vean este video que está en el link. Es un video que nos va a ir planteando algunos debates, algunas polémicas, algunos quiebres, algunas contradicciones que implican justamente el concepto de dialéctica. Por eso necesito que ustedes recuperen algunas ideas fuerzas para poder trabajar después en clase a la luz de lo que vamos a ir realizando. Hoy quiero presentarles el capítulo 1 de Lorenzo Luzuriaga. Lorenzo Luzuriaga es un pedagogo español que tiene vigencia a pesar de ya más o menos haber transcurrido 50 años casi de su obra, pero voy a retomar el capítulo 1 a propósito de ubicarnos en la materia y qué es lo que va a establecer de ahora en adelante. En el capítulo 1 él va a desarrollar 5 cuestiones importantes. La primera cuestión es el concepto de la historia, de la educación y de la pedagogía. Nosotros sabemos que la educación es una acción intencional que es propia del hombre, que viene desde la misma historia misma del hombre. Y como es una influencia intencional, necesita que haya una ciencia, una disciplina que la ayude a reflexionar. Por eso es de que existe justamente el concepto de pedagogía. Entonces, a la ciencia que se encarga de reflexionar sobre las acciones de la educación se denomina pedagogía. Como ustedes pueden ver, una educación sin pedagogía, sin una reflexión, sería una actividad mecánica, sería una actividad de mera rutina. Podemos ejemplificar mucho en ese sentido. Por eso eh, van de la mano estas dos, diríamos, acción y reflexión nos van a permitir siempre generar más adelante una ciencia autónoma. Cuando nosotros hablamos de la historia de la educación y de la pedagogía, tenemos que remontarnos a la historia misma del hombre en sí, porque a través del tiempo, a través de la época, el hombre ha ido generando diversos cambios, diversas épocas, que le ha permitido ir construyendo eso que nosotros llamamos cultura, una cultura que también está condicionada por los desaires o las ventajas que presentaban los distintos relieves. La historia de la educación es una parte constituyente de la historia de la cultura y justamente estudia las relaciones que pueden establecer la cultura con la educación. En tanto que la historia de la pedagogía va a estudiar el desarrollo de los ideales, de las ideas, de aquellos hombres que generaron conocimiento en torno a lo que son las teorías pedagógicas para poder reflexionar acerca de lo que hay que hacer en términos educativos. Por eso podríamos decir que la historia de la educación comienza con la vida misma del hombre y de las sociedades, en tanto que la historia de la pedagogía, como reflexión pedagógica, comienza con el pensamiento helénico allá en la vieja Grecia, con Sócrates, Platón principalmente. Algunos factores de la historia de la educación y de la pedagogía, que sería la segunda cuestión que va a abordar Lorenzo Luzuriaga. Nosotros sabemos que la educación de por sí es propia de cada pueblo y de cada época. Siempre le han asignado un valor a los modos de poder aprender a cazar, poder aprender a hacer aquellas cosas que le permitieran a los hombres sobrevivir. Por lo tanto, se iba construyendo lo que nosotros conocemos con el nombre de la cultura. Por lo tanto, la cultura se ha impuesto en determinada época en forma predominante y la educación ha dependido justamente de eso. Otra cuestión sencilla que va a trabajar justamente nuestro autor es la estructura social. Esto nos marca directamente una situación, diríamos, de relación social que a veces nosotros no la queremos eh, asumir, puesto que quienes van a acceder a los mejores estudios son aquellos que tienen dinero. Las orientaciones políticas es otra situación que tenemos que tener en claro cuando nosotros hagamos algún estudio sobre lo que es la educación. Siempre la política partidista del momento tuvo mucha incidencia dentro de lo que son las decisiones educativas. La dimensión económica, la vida económica, la educación, siempre va a responder a la estructura económica de la época.
Y esa estructura económica de la época va a depender de las posiciones geográficas, los modos de producción, si es un país industrializado, si no es un país industrializado, si es moderno o no es moderno, si es primitivo o no es primitivo, van a incidir justamente en las decisiones que se tengan que realizar en torno a lo que es educación. Los ideales de la educación, ¿qué se espera de la educación de la época? ¿Cuáles son las concepciones estrictamente pedagógicas? Nosotros escuchamos por ahí que se dicen muchas veces sujetos críticos, eh, la educación al servicio del mundo del trabajo, pero solamente queda en el discurso porque en la acción, en la práctica, esto no lo podemos encontrar. La personalidad y la actuación de los grandes educadores son, de alguna manera, diríamos, puntos nodales para poder reflexionar acerca de lo que es la educación en sí. Las reformas que se generaron en el campo de la educación. Nosotros desde el año 1993 esta parte se llevaron a cabo dos grandes transformaciones curriculares que parece ser que aún no han impactado en las prácticas de los docentes. La tercera cuestión que va a abordar justamente nuestro autor es las etapas de la historia de la educación. Como ustedes pueden ver en el video, van a encontrar varias etapas que van a ir oscilando entre aquellas que nosotros denominamos educación primitiva y la última, la educación y las TIC en la educación, que de alguna manera nos ubica en un contexto actual como en el que tuvimos que cursar en forma remota, en el uso de los recursos tecnológicos y en aquellos incipientes pueblos en los cuales también hay educación. Por eso él señala los pueblos originarios que mantienen un tipo de educación natural. La educación oriental, la educación clásica, la educación medieval, fíjense, muy asociada a lo que es el cristianismo, la educación humanista, la educación cristiana reformada, y así va enumerando una serie de etapas por las que ha ido atravesando la historia de la educación. La cuarta cuestión que él va a abordar justamente eh, es cuáles son las fuentes para el estudio de la historia de la educación y de la pedagogía. Y acá señala dos cosas muy importantes. En primer término, las obras religiosas fundamentales. La Biblia es una obra religiosa, el Corán es una obra religiosa que de alguna manera dejan enseñanzas más allá de los credos, más allá del dogma que a veces se intenta transmitir. Las obras literarias clásicas, el Shakespeare, el Martín Fierro, son obras que de alguna manera nos van generando distintos tipos de enseñanza. Las obras maestras de aquellos pensadores como Platón con la República, los diálogos, la ética y la política de Aristóteles, y vamos a encontrar una serie de obras que siempre nos van dejando muchas enseñanzas y muchos andamios para reflexionar acerca de los hechos educativos. Obviamente los libros que se refieren a la educación, nosotros tenemos una serie de pedagogos en la actualidad que van desde Silvina Bir, Alicia Camillioni, Tenti Fanfani, por nombrar algunos que me vienen a la mente, y que han sido capaces justamente de reflexionar acerca de los hechos educativos sucedidos en la Argentina. La biografía y autobiografía de los grandes hombres, podríamos mencionar eh, el Papa Juan Pablo II, por mencionar un hombre que está fuera totalmente de la educación, Sarmiento, a quien se rinde culto cada 11 de septiembre, el 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor, justamente en homenaje a Estrada. Como ustedes pueden ver, hay una serie de personalidades que se han destacado en el campo educativo. Y finalmente, otra fuente insoslayable son las leyes y disposiciones legales que emanan de los gobiernos o de los poderes de decisión mucho más altos. Acá ponemos las 12 tablas de Roma, podríamos decir las leyes de educación, que también son ejemplos de cómo la historia de la educación y de la pedagogía se han ido nutriendo. La quinta cuestión que va a abordar justamente nuestro autor es el valor de la historia de la educación y de la pedagogía. De por sí, la historia de la educación no es diríamos, una recopilación de hechos solamente como mero pasado, sino que es algo dinámico y es algo contradictorio. Asumir que la educación de por sí es contradictorio ya es un paso fundamental, y asumirla que es dinámica es otro paso fundamental. El estudio de la historia de la educación constituye un medio fundamental para mejorar lo que nosotros vamos a hacer, especialmente cuando hablamos de intencionalidad. Pero la historia de la educación tiene además un gran valor en sí mismo, porque
siempre va a ir formando el espíritu de aquellos que quieran investigar y cuyas investigaciones sean realmente veraces y fieles en la realidad en la que van a realizar esos estudios. En cambio, la historia de la pedagogía, al mostrarnos los grandes horizontes, los ideales, que es lo que busca la humanidad, las conquistas, las técnicas pedagógicas, los perfiles de los grandes educadores, nos impide justamente caer, tal vez, en aquel pensamiento estrecho y rutinario del que a veces somos presas nosotros mismos. Al mismo tiempo nos obliga a tener un mayor rigor en el pensar y tratar de fundamentar en forma teórica nuestro trabajo docente. Bueno, de esta manera llegamos al final, nos vemos en clase y espero que les haya gustado. Gracias.